Este día Arelis nos trae la palabra de Dios y bueno, vamos a escuchar en esta serie que hemos estado empezando sobre la sanidad interior. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene preparadas. Entonces tomemos lápiz o pluma y libreta, corazón abierto y saquemos a la luz lo que nos tengas que decir, mi hermana. Pues lo tenemos que escuchar y bueno, le damos gloria a Dios por esto. Gracias, Arelis. Te escucho. Amén, gracias a ti, Angie. Así le pido a Dios que me use simplemente para llevar su mensaje y su palabra Amén. y, y pues que pueda compartir con ustedes este tema. Amén. Eh, Quisiera compartir la presentación, Angie. Sí, sí, Ujú. ya la puedes compartir. Ah, gracias. Eh, Aquí. Listo. Ujú. Ok, bueno, les voy a hablar sobre el tema del terreno de las emociones y en particular lo que son las heridas emocionales. Antes de empezar, le quiero leer es Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Eh, Sabemos que estamos en una guerra con Satanás espiritual y pues él va a aprovechar cualquier vulnerabilidad que tengamos para atacarnos, en especial con nuestras heridas emocionales que no hemos resuelto del pasado o que aún seguimos teniendo heridas. Eh, Su intención es herirnos, causar división entre nosotros. eh, y pues con esto él usa golpearnos en esas heridas que ya hemos tenido desde antes. Eh, si no, esas heridas que no sanamos, pues se convierten en blanco fácil para Satanás para atacarnos y con esto pues traernos desesperación, dolor en nuestra vida. Su idea es que estemos amargadas, enojadas, exhaustas y vulnerables. Si nos mantenemos de esa manera, pues él gana, porque entonces no podemos descubrir cuál es la fuerza de Cristo para nuestra vida, porque pues Jesús Cristo vino a sanar, a liberar y a destruir la obra del enemigo. Amén. Amén. Desde antes de nacer ya estamos recibiendo ataques. Y como ustedes saben, nosotros todos los que fuimos niños, los niños son bien inocentes y son presa fácil del enemigo. Así que los niños reciben heridas a través de las personas que están cercanas a ellos. Esas personas que se supone que las cuiden, les quieran, muchas veces los niños son víctimas de abuso y pues son heridas que se marcan en ellos por estas personas que pues los hirieron y muchas veces tenemos heridas que vienen desde la niñez. O sea, la intención del enemigo es atacar a todas las personas desde que nace y en la niñez en específico porque pues los niños son vulnerables y son presas fáciles. Eh, Esas heridas pues de abuso, aunque pueden haber abuso físico, pero igualmente esos abusos se marcan en nuestro corazón, se marcan en nuestra alma y nos siguen a través de toda la vida. Algunas de esas heridas, aparte del abuso, también son las heridas del rechazo, la burla, la crítica.
y, y también la falta de educación cristiana, porque un niño que no crece en la educación cristiana, pues también es más fácil que reciba heridas. Em, en conclusión, el enemigo va a atacar a los niños hasta antes de nacer a través de las personas que se dejan usar por el enemigo. Un niño que es rechazado, maltratado o abusado, eventualmente se va a convertir en un adulto que se le va a hacer difícil amar y ser amado, porque estas heridas lo que hace es que tengamos problemas con los demás, o sea, en relación, problemas con nuestras relaciones, relaciones con Dios y relaciones con los demás. Y pues eventualmente ese niño va a llegar a ser un adulto que puede ser destructivo o alejado, como privado. Eh, Hace poco estaba haciendo un devocional sobre las heridas de la niñez y decía que el enemigo ataca lo que teme en el adulto. O sea que si tenemos como que una posibilidad, un talento en específico para la gloria del Señor, Él va a atacar eso desde que somos pequeños. Así que si a lo mejor Dios nos puede usar para impartir palabra o llevar su mensaje o ayudar a los enfermos o sea, un sinnúmero de cosas, Dios va a atacar eso, ya sea por poniendo inseguridad en nosotros, o sea, poniendo eh, vergüenza, miedo a pasar vergüenzas públicas o ese tipo de inseguridades. Eh, a mí me enseñaron porque pues yo tengo muchas heridas que también que he sanado, pero pues todavía hay muchas heridas que me faltan por sanar. Cuando yo siento que viene un ataque, porque no sé si a ustedes les pasa, pero esas heridas que llevamos por dentro se convierten como si fuera em, en una grabación, como una grabación de un video que se sigue tocando en nuestra mente, hasta en los sueños te sale. Y cada vez que pues vienen esos pensamientos a mí y esos ataques a mi mente, pues yo los contraataco con palabras. Y pues uno de esos versos que uso es el de antes de que yo te formara en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta, que ese es Jeremías 1:5-12. O sea, Dios nos conoce desde antes que naciéramos. Y otro que uso también, que es el Salmo 27:10, dice, podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, siempre me recogerás. Entonces, los niños que crecen bajo el blanco del enemigo y pues que desarrollan heridas, esas heridas pues continúan ya cuando somos adultos. Y pues entonces esas heridas hacemos que iramos a otro, o sea, que transfiramos todo ese dolor a las personas que nos rodean y es como un ciclo que se sigue repitiendo. Siempre que estemos fuera de la sombra del Altísimo, somos blanco fácil para los ataques. Y cuando tenemos el fruto del Espíritu, pues podemos bendecir a los demás, pero cuando estamos fuera, simplemente lo que hacemos es herir a las otras personas. Crecemos con amargura y esa amargura, todo lo que hacemos sale amargo, todo lo que decimos sale amargo. Eh, Tenemos coraje interno y igual, todas esas cosas salen.
hay, para mí, falta de perdón fue una herida bien grande en mi vida y les puedo decir cómo se me hizo más fácil perdonar. Y esto fue a través de, que parece lógico, pero a veces es más difícil, es más fácil entenderlo que practicarlo. Pero hay una parábola sobre que Jesús habla sobre el sirviente que le pidió a su señor que le perdonara la deuda, pero a la hora de que él perdonara la deuda de otro, no lo perdonó. Dice, esto está en Mateo 18. Dice, entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y cuando nos damos cuenta de que, pues, pues también nosotros hemos errado, también nosotros hemos pecado contra Dios primero que nadie y contra otras personas, y sin embargo, Dios siempre ha tenido los brazos abiertos para perdonarnos y pues ¿por qué no perdonar a los otros si nosotros también estamos al mismo nivel? Así que para mí eso fue eh, algo que usé para poder perdonar. Y claro, el perdón es, e- e- es, no ocurre así de la noche a la mañana, es un proceso, pero no es que sea imposible. Eh, Cuando tenemos amargura y rabia en nuestro corazón, eh, pues nos hacen necios. Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y sabemos que la ira es la precuela del pecado. Las heridas nos incapacitan en la forma que damos y recibimos amor, pues por esto mismo cuando nos relacionamos a los demás, pues estamos cargando todo ese dolor y pues todo lo que el amor que damos es básicamente eh, está filtrado por ese dolor. Eh, ¿Cómo somos las personas que estamos heridas dentro del cuerpo de Cristo? Bueno, obviamente esto causa problemas en la iglesia cuando tenemos heridas porque pues trae división y desunión cuando el propósito del cuerpo de Cristo es que sea una unión. Y aquí le pongo, las personas que están heridas tienen dificultad para formar parte de su cuerpo. El miedo y la desconfianza las separan de los demás. El propósito primordial de la sanidad interior es que el cuerpo de Cristo sea sano. Satanás quiere que no nos volvamos enojados, que nos volvamos enojados, amargados y resentidos hacia los demás, porque lo que alimentará porque va a alimentar nuestro odio y hostilidad. Si decidimos someter nuestros sentimientos a Dios y pedirle ayuda, Dios nos ayudará y nos fortalecerá. Así que eh, hoy quisiera que pues piensen en esas heridas que todavía tienen en su corazón. eh, Traten de pensar en ellas. Para serles sincera, yo le puedo mencionar muchísimas que ya he resuelto y muchísimas que sé que tengo, pero hay algunas que están tan y tan profundas que ni siquiera sé. Pero con todo y eso, piensen en todas esas heridas y tráigaselas hoy al altar de Dios, presénteselas a Él para sanación de esas heridas. Eh, Uno de los versos que yo uso es Salmos 55:22, que dice, tú deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Entonces, ¿cómo se ven las heridas en
en los nuevos creyentes. Bueno, de mi experiencia propia, mis heridas pues me marcaron mi niñez, mi juventud, mi adolescencia y mi juventud y hasta mi adultez, hasta que pues vine arrastrándome hasta los pies de Dios para buscar ayuda. Eh, Lamentablemente, los nuevos creyentes y los recién reconciliados también son como igual que los niños, son vulnerables al ataque del adversario. Por eso hay que protegerlos. Em, Les puedo decir de mi experiencia propia, eh, experiencias que tuve en la iglesia al llegar nuevo, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, es la verdad. Escuché una vez a un predicador que decía que la iglesia no es un museo de santos, sino es un refugio de pecadores. Por lo tanto, en la iglesia no es que eh, no todos estamos en un nivel de crecimiento espiritual. Lamentablemente estamos a diferentes niveles. Y como el líder de la iglesia deberíamos tener bien presente eso y proteger a los creyentes de los que todavía están tratando de sanar heridas, pues porque pueden herir a los nuevos creyentes. Y esto crea desconfianza, pues porque pues muchos se sienten rechazados y pues lo puedo hablar por experiencia propia. Recuerdo haber llegado nueva y había muchas exigencias de, o sea, o sea, y mi esposo también lo pasó. Recientemente me estaba diciendo de que él estuvo en un grupo y básicamente le pedían que se supiera la Biblia de memoria, que es algo imposible para un nuevo creyente que muchos ni siquiera han abierto una Biblia en su vida. Pero, o sea, a veces son detallitos que quizás no hay una mala intención, pero que como líderes de la iglesia a lo mejor deberíamos tener en cuenta para proteger a esos nuevos creyentes. La idea es que se desarrollen como niños a su propio nivel y poco a poco. Y pues en mi caso, pues sí, no encontré los mejores recursos, pero eventualmente Dios siempre envía a alguien y poco a poco fui creciendo y pues todavía me falta por crecer. Em, Cuando no tenemos heridas sanadas y estamos en la iglesia, pues se pueden crear mentiras, hay envidia, hay malas intenciones, hay divisiones y, y pues hay celos y contiendas entre los grupos y entre las personas y pues eso crea una división del cuerpo. Em, Cuando esas heridas pues eh, van apuntadas hacia los nuevos creyentes, lamentablemente pues usualmente se retiran, se van, o cuando están en la iglesia pues se crea desunión y rompimiento del cuerpo. Eh, de esto pues bueno, les puedo decir de que eh, si- siempre tengamos en cuenta, tengamos mucha compasión con los nuevos creyentes y los recién reconciliados, que tengamos eso en cuenta. Eh, Porque el objetivo de Satanás es atacar a los nuevos creyentes, es que se alejen de la iglesia y pues obviamente no queremos eso, que no crezcan, que no se desarrollen
o sea, los que ya están dentro de la iglesia, pues que no se crezcan, no sigan creciendo, no se desarrollen y que no den buen fruto. Eh, y pues como le mencioné, pues esto es a través, lo va a hacer, va a atacar a través de malos entendidos, negligencia, falsas acusaciones y rechazo. Pero pues tenemos que recordar, o algo que yo recuerdo y pues cuando pues tengo la experiencia de hablar con un nuevo creyente, un nuevo reconciliado, en mi caso pues he estado cerca con mi esposo que ha estado eh, en ese camino y pues ha sido milagroso, pero ahí vamos. Eh, pero, ¿qué podemos recordar de eso? Pues que primero que recordemos que nuevos creyentes o recién conciliados, pues que ya no vienen, ya no son lo que ya eran. Si aceptaron, pues tenemos que creer, como dice la segunda de Corintios 5:17, que ya son una nueva creación y que atrás quedó lo viejo y que ya ahora es todo nuevo. Al igual que nosotros no los creemos para nosotros, también lo creamos para los demás, creamos para los demás. Eh, que recordemos que tenemos al Espíritu Santo, esa es una de nuestras grandes esperanzas, de que el Espíritu Santo está con nosotros y que, pues, como bien dice Juan 14:25 al 26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y los enseñará en todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Y pues la idea de que seamos una iglesia, un cuerpo unido, completo, es porque pues creemos en la promesa final de que pues el Cordero se va a casar con su novia, que es la iglesia, y pues que vamos a vivir con él, y esa es la gran esperanza. Así que, pues obviamente, por eso el enemigo ataca a la iglesia. Eh, y pues hablando de pues, grandes promesas, pues le puedo decir que pues en mi experiencia propia sí he tenido ayuda de personas, pero para poder sanar mis heridas he leído libros, he visto videos que han ayudado muchísimo, pero nada como Jesús. O sea, si no hubiese tenido a Jesús en mi vida, no hubiese sanado, me hubiese alejado, me hubiese destruido completamente. O sea, así que gracias a él, pues he sido libre y pues ese es su propósito cuando vino a la tierra, vino a liberarnos. Eh, Él también fue herido, como ustedes bien saben la historia, aunque fue crucificado y le dieron latigazos y lo golpearon, pero también sufrió del corazón, porque también tuvo eh, rechazo de sus amigos, rechazo de sus vecinos, fue traicionado, fue acusado, falsamente acusado y fue humillado. Así que también su corazón sufrió y como dice, profetizó Isaías en el 53:5, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. El propósito del enemigo es herir, pero el propósito de Jesucristo es sanar. Cuando le entregamos todas esas heridas que tenemos, se las ponemos a sus pies, Él nos va a ayudar a sanar. Eh, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
En conclusión, Dios nos ofrece lo mejor de la vida. Él no nos creó para vivir en la infelicidad y la derrota, sino en victoria. Sin embargo, es necesario que nos decidamos por la libertad que nos da Cristo, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y está en la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eh, Dios quiere que seamos libres del yugo de Satanás, que nos levantemos triunfantes, que poseamos la tierra, que sanemos, obviamente, que las heridas emocionales nos impiden nuestro crecimiento como cristianos. Por eso es importante que sanemos. Afectan nuestras relaciones con los demás. Por eso es importante que sanemos. Y en fin, obstaculizan el ministerio de la iglesia. Y, o sea, aunque pensamos que cada herida de nosotros es bien personal, es solo mía, es solo a mí, pero tenemos que verlo como exponencialmente. Esa herida que me afecta a mí, afecta a los demás también. Pero si mi sanación me ayuda a mí, también va a ayudarme a amar a los demás y va a ser para la gloria de Dios. Em, Esta es la primera parte de sobre las heridas emocionales. Hay otra segunda parte, pero que la hablaremos después. Pero quisiera que me den su opinión, qué piensan, si quieren compartir alguna herida que tengan y cómo la sanaron o si todavía necesitan sanar. Así que bienvenidas sean. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pues, bueno, gracias, Arelis, por abrirnos los ojos de esta manera. Por lo menos a mí me hiciste reflexionar sobre la parte de la iglesia, de que tenemos que estar sanos para que la gente se sienta recibida, porque viene herida, porque yo también llegué herida. Yo llegué temblando, de hecho, obvio, porque cómo me iba a meter a una iglesia evangélica, además, pues que nadie me vea, con muchísimas preguntas, y bueno, el corazón de Dios y la congregación definitivamente me abrieron su corazón. Y ahora sé que fue el amor de Cristo en acción. Entonces, Gloria a Dios. ese compromiso que ahorita nos dejas de seguir siendo una sonrisa, para el hermano que vemos, y bueno, que el Señor siga tratando con nosotros en lo que está demandando de nosotros, no, tomarlo pues en serio, ¿no? Es en esa parte, y, y, y pues sí, ¿no? Y lo que dices de las heridas, pues el perdón de lo que acabas de decir, creo que a mí, por lo menos a veces se me olvida que todos estamos heridos de una u otra manera, y Ujú, Amén. pues vamos a dar lo que humanamente podemos, ¿no? De acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo, y cada quien da pues lo que tiene y a veces no te da lo mejor, pero toca de nosotros no amargar nuestro corazón. Entonces, ujú. creo Amén. que esa práctica del perdón, pues Amén. gracias por mostrárnoslas así y recordándolas, y los versículos, ¿no? Que también, pues hay que anotarlos para practicarlos más. Sí, gracias, Ariel, sí. Aquí no sé Amén. quién más quiere, pues, participar. Sí, yo, mi hermana Angie. Sí, sí, Rosana, bendiciones. Le agradezco mucho a la hermana Arely que haya tocado ese tema porque a veces uno piensa que ha perdonado y no es así. Se da cuenta con ciertas cosas que no es así y mis heridas vienen profundamente desde la infancia. Desde la infancia me he sentido muy abandonada y ahí arrancó todo y siguió, como dijo bien ella también, desde la infancia, la adolescencia, la adultez, eh, mucho abandono, mucho.
Y sí, tengo falta de perdón todavía, porque yo creo que ya perdoné y que lo he entregado y que se lo he entregado a los pies de mi Señor, pero noto que no es verdad, que hay ahí, porque saben salir algunas cositas, algunos recuerdos que trae el enemigo, Ujú. y es ahí donde tengo que decir, ya pasó, hicieron lo que pudieron, lo que medianamente pudieron con lo que tenían, y hay que perdonar, como el Señor nos perdona a nosotros cada momento, cada día, ¿no? Porque es Ujú. que es levantarse y meter la pata, y Él nos está perdonando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no Amén. perdonar, no? Y me encanta. Yo no tengo, de verdad, hoy he puesto la Biblia al lado de la cama. Recién la acabo de poner al lado de la cama y quiero empezar a leerla, porque no tengo Biblia. O sea, yo, como dice el pastor amado Dante Gebel, dice, tener menos Biblia que una mezquita, y pues sí, yo me pasa eso. Entonces, aunque tu padre y tu madre te abandonasen, ¿no? Ujú. Él te recogerá. Y eso me encanta, me encanta, porque me siento totalmente apoyada por él y sé que él está en todo momento. Me lo hace notar en cada momento, que él me sostiene. Sí. Y que te quería dar las gracias, hermana, por haber tocado este tema, porque Amén. tengo falta de perdón, sí. Amén. Amén. Así- Es Gracias. Eh, importante. sí. Gracias, Rosana, por compartir eso. Amén. Sí. Amén. Gracias. Sabes que yo creo que este tema de las heridas es sumamente importante para encontrar libertad, la libertad que Jesús nos da. Y necesitamos, como dices, ¿verdad? Identificar en qué área de nuestra vida necesitamos esa sanidad interior. Y yo sé que, digo, no estoy en contra de los profesionales de la salud en ese sentido. Yo sé que algunas personas o algunas iglesias están en contra de psicólogos y eso, pero no estoy en contra de ellos, pero yo creo que el Espíritu Santo te indica en dónde es donde necesitamos sanidad interior y Él nos sana a través de su Espíritu, ¿verdad? Tal vez a veces sí necesitamos hablar y decir y pues puede ser que para eso también estén los psicólogos o los terapeutas o etcétera. Mi hermana mayor, ella misma es psicóloga, pero en su propio experiencia, ella dice que el Espíritu Santo es el único que puede sanar a la gente. Tal vez los psicólogos pueden ayudarles en algún sentido, no sé, pero pienso que cuando nos exponemos delante del Señor así, sin esconder nada de lo que traemos, dejamos que Él sane. Y cuando nos exponemos es difícil porque es como volver a abrir la herida, una herida que hemos estado escondiendo. En el grupo de matrimonios a donde voy, no sé por qué salió, pero salió que una de las hermanas que iban ahí dice, es que mi mamá murió hace ya 10 años, dice, y en 10 años yo no he podido sanar esa herida de la muerte de mi mamá. Lo que hago es esconderla y siempre como que le da la vuelta y no resuelve esa herida. Entonces, es difícil enfrentar la situación porque es como que nosotros regresamos a esa niñez donde fuimos heridos, pero creo que el Señor a través de su Espíritu Santo nos puede sanar. Hay una película, no sé, se llama The Kid, no sé si la han visto, con Bruce Willis. Una Ujú. de las pocas películas que yo podría recomendar de Hollywood, porque la verdad todas están muy feas. No veo, la verdad, así cine. Pero en esa película de Kid se llama El Niño porque Sí, Bruce Willis no sé si alguien ya la vio o no, sí, no sé. sí. ¿Sí? Ok. Tengo tu tornillo. Ese, ¿no? Le está continuamente diciéndole al padre, tengo tu tornillo, cuando el padre se enojaba. No es, bueno, no recuerdo esa parte de esa escena, pero el chiste es que Bruce Willis tenía un tic y no se podía casar y no sabía por qué.
Entonces, de repente sale un niño en su casa y se da cuenta, no sabe de dónde sale el niño, pero de repente en la película se da cuenta que ese niño es él y tiene que arreglar como que enfrentar esos problemas o esos traumas que tuvo de niñez, que le habían causado el TIC, que le habían causado el hecho de vivir solo. Entonces, todo eso cuando nosotros enfrentamos esta realidad o este problema, este trauma, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos ser libres. Nosotros podemos cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, te entrego esto, ¿no? Te entrego este sufrimiento, te entrego este dolor, porque desgraciadamente yo creo que, pues sí, yo creo que todos hemos sufrido, hemos tenido algún trauma de niños o incluso de adultos, ¿verdad? Entonces, yo, pues, de la semana pasada también quería compartirles esto en mi caso. Yo no me quería casar porque la forma en que mi mamá, que había habido un abuso de mi papá en parte de mi mamá, del machismo mexicano, el maltrato, etcétera, etcétera. Entonces yo había, ¿cómo se dice? O sea, se había estado acrecentando en mi vida un coraje y odio contra los hombres, pero nunca fui como lesbiana o ¿cómo se dice? Machorra, ¿verdad? Que dicen que se portan como si fueran hombres por el odio que tienen a los hombres. Pero lo que generé o se generó en mí fue ese coraje contra los hombres y el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no quiero yo nada saber con los hombres, ¿sí me entiendes? Entonces prefiero yo no casarme. Y yo me acuerdo que una vez estábamos en el instituto y yo dije, bueno, el pastor está diciendo, muchachos, ¿qué les parece si Dios les dice que no se casen, ¿no? Entonces yo dije, pues qué padre, porque yo de por sí no me quiero casar, ¿verdad? Entonces dice, dentro de mí el Espíritu Santo me dijo, bueno, ¿y qué tal si yo te digo a ti que sí te casas? Y entonces fue en ese momento cuando el Señor, o sea, me enfrenta con con esa realidad o ese trauma que uno trae, que de repente, de tanto que ya has vivido eso, que ni te das cuenta, ¿sí me entiendes? O sea, yo el hecho de decir, pues no me quiero casar, era simplemente que no había yo identificado la raíz. Y siempre hay una raíz, dice la palabra de Dios, que hay una raíz de amargura que a partir de esa, entonces salen lo que no debe de ser dentro de nuestros corazones. Entonces, a veces nosotros ni siquiera hemos identificado la raíz de amargura. Entonces, en ese momento a mí el Señor me ayudó a identificar la raíz y decirle, chispa, Señor, pues yo sinceramente no me quiero casar. Y entonces como que el Señor me dice, pero ¿por qué? Y entonces yo misma me di cuenta que no me quería casar por eso, ¿verdad? Porque yo al principio decía, no, pues no me quiero casar y punto, pero tal vez no quería ver o no veía la realidad de que yo no quería casarme porque por mi temor a que yo también fuera maltratada de la misma forma que mi mamá había sido maltratada, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento el Señor trató con mi corazón y empezó una sanidad en mi interior y fue difícil para mí decir, está bien, Señor, si tú quieres que me case, pues me voy a casar. Fue difícil para mí confiar en que Dios iba a elegir a la persona para mí, porque pues cuando tú te casas, ya ves que dicen que te casas con tres personas, con la que es, con la que tú crees que es y con la que se va a convertir después de que se case contigo. Entonces yo dije, no, Señor, pues está difícil, yo cómo o sea, es difícil para mí confiar de que esta persona no va a ser o sea, ¿quién me dice a mí que no va a ser como mi padre? Entonces, pues yo confié totalmente en el Señor y dije, Señor, bueno, pues te entrego esto. Y dije, si tú quieres que me case, pues ya ni modo, ¿no? O sea, me casaré.
y se lo entregué ese sentimiento al Señor, el Señor me sanó, me hubo sanidad en mí y pues gracias a Dios que pude entonces yo perdonar a mi papá. O sea, cuando hay esa sanidad, cuando tú identificas la raíz del problema o la raíz del trauma, entonces eres capaz, y el Señor trae esa sanidad a tu corazón, eres capaz de dar o de sanar esa área donde tú estás dolida o herida. Entonces yo en ese momento fui capaz de perdonar a mi papá, porque pues antes definitivamente, o sea, sinceramente no le hablaba a mi papá, o sea, estábamos ahí viviendo cuando yo era soltera, cuando estaba en mi casa, pero ni siquiera le hablaba a mi papá, ¿no? Y yo sí, la verdad, sinceramente, sí tenía yo mucho coraje con mi papá por la forma en que con la forma en que trataba a mi mamá. Y ahorita yo se los puedo decir así como que les estoy contando un cuento porque yo, gracias a Dios, ya fui sana, ya no me duele esa área, ya no, o sea, Señor me sanó. Pero antes yo ni siquiera podía hablar de mi papá porque pues, o de esta situación porque era una situación que me dolía. Pero gracias a Dios el Señor me sanó esa área, el Señor me permitió conocer a mi esposo. Bueno, la forma en que nos conocimos fue en la misma escuela donde trabajaba yo de maestra, era una escuela cristiana de una iglesia a las que ambos íbamos. Y a él audiblemente el Señor le dijo que yo iba a ser su esposa, que dice, él dice que en ese momento, no les voy a contar ahorita porque está muy larga la historia, pero dice que en ese momento Dios le dijo, ella va a ser tu esposa. Y él dijo, oh, wow, está bien, Señor. Y en mi caso, yo no fue así, a mí más bien, unas amigas me dijeron, no, Pati, que etcétera, etcétera, ¿no? Lo que te dicen tus amigas de que anímate y no sé qué. Yo, pues la verdad, aunque sí ya le había entregado esa área al Señor, no estaba así como que, oh, sí, vamos para salir por un marido. No, la verdad, sinceramente no. Pero pues el Señor fue bueno y trató esa área, me sanó, pero fue hasta cuando el Señor te confronta y tú vas delante de Dios y le dices, Señor, aquí estoy, analiza mi corazón, ve si hay en mí, como dice un salmo, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces tú vas y le dices, Señor, aquí estoy, te entrego. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo te va a mostrar qué área es la que necesitas perdonar, a quién necesitas perdonar, en qué momento o en qué situación se generó ese trauma, ¿verdad? Y pues el Señor nos ayuda a perdonar, siendo conscientes de que Dios tiene todo bajo control, Él tiene un propósito y ahí en donde estuvimos recibiendo tal vez ese trauma, ese dolor, esos golpes, ese abuso, yo no sé, Dios está ahí, Jesús estaba ahí y Jesús tiene cuidado de nosotros, ¿no? Cuando nosotros vamos a la cruz y nos damos cuenta que Él nos lava y nos quita todas esas manchas, todo ese pecado, todo ese abuso, todas esas cosas que se dieron a partir de la herida, a partir del trauma, el Señor nos hace libres. Y ahí es donde viene la sanidad interior. Y es un refrescar, es como agua fresca en tu corazón cuando puedes decir, sí, Señor, gracias por haberme liberado de este dolor, de este trauma. Y pues gracias a Dios ahora ya, después de que el Señor me liberó de esa forma de parte de ese coraje que yo tenía con mi papá, me permitió verlo de otra forma y incluso darle gracias porque, no por como trató a mi mamá, pero porque pues de alguna forma él me cuidó, nunca nos faltó el pan, nunca, o sea, fue un buen padre para nosotros, bueno, fue un padre proveedor para nosotros, no nos dejó salir a mendigar comida, o sea, como que el Señor me mostró varias cosas que Él había hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios te va sanando, Dios te va haciendo una nueva criatura y
Amén. La sanidad interior es muy importante para vivir nuestra vida abundante. Amén. Gracias, mi Ujú. hermana. Y tomamos nuevas decisiones, ¿no? Con esos perdones. Y yo siento que ahí es en donde se cumple la palabra de, y nueva criatura eres. Ándale, Y es ajá, cuando a veces decimos, y las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, pero requiere ese perdón y requiere ese cambio, ¿no? amén. Y ve, o sea, y ve, y te bendice, o sea, Dios te bendice, ¿no? Ujú. Con los planes que tiene para ti, ¿no? Y bueno, sí, gracias, Pati, por ese testimonio, esa palabra. Gracias, sí, también. Pues no sé si alguien más, por aquí entró Fabiana, también, pero no sé si, bueno, ¿quién quiere participar? Rosita. Amén, amén, amén. Claro que sí, estoy esperando que se desarrollen estas mujeres. Preciosa palabra, ¿no? Verdaderamente es enriquecedora porque si hay algo en el que el Señor siempre nos está hablando, es acerca del perdón. Porque, o sea, postergar el perdón nos afecta más a veces que la misma ofensa. Porque, o sea, el no perdonar afecta nuestra relación con Dios. Es más, si ustedes se van allá al libro de Marco, el Señor hace reincapié, ¿no? De que si estás orando, si vas a dar tu ofrenda, te manda a que perdones primeramente. Ya, vemos de que el no perdonar nos hace tanto mal, nos afecta nuestra relación con Dios. Es importante, hermanas, por ejemplo, eh, cuando escuchaba, o sea, siempre el enemigo, me encantó esa parte que dio Arelis, ¿no? El enemigo va a tratar siempre de herirnos, va a tratar, o sea, es impresionante cómo empieza desde nuestra niñez a querer afectarnos. ¿Por qué? Porque él sabe que a medida que vamos creciendo, ¿cuál es el resultado de las heridas? ¿Cuál es el resultado de la falta de perdón? El odio, el resentimiento, la amargura, nos volvemos ociosos, nos volvemos impacientes. Hay una ira contenida ahí dentro de nosotros, porque el enemigo es experto en primero hacerte daño y después recordarte ¿cómo se dice? Ya sea esa persona que te hirió, ya sea esa persona, ¿me entiendes? Que un día te causó esa herida. Es experto, como decía Arelis, de recordártelo. Es un cassette que te trae a memoria esas cosas. ¿Para qué? Para que uno no viva en paz, para que uno viva. Por eso es que el Señor nos manda a que nosotros perdonemos. ¿Para qué? Para estar en paz, para estar tranquilos. Y, o sea, el perdón, ¿quién nos dijo ahorita? Fue Patti, de que, o sea, no es, lo lindo de esto es que cuando nosotros verdaderamente perdonamos, mis hermanas, te vas a recordar de lo que sucedió, pero lo lindo es que ya no lo vas a recordar más con dolor. Eso es lo más importante, ¿me entiendes? De que tú te puedes recordar de la ofensa. Cuando nosotros perdonamos verdaderamente de corazón, te vas a acordar de la ofensa, pero no te va a doler, no te va a afectar. Es como cuando nos hacemos una herida. Mientras la herida no sea sanada, ¿qué sucede? Cada vez que te das un golpecito y esa herida vuelve a sangrar, si está allí molestándote, está allí sulfurándote, está allí, pero cuando esa herida verdaderamente sana, ¿qué nos pasa? Que yo tengo miles de señas porque yo chiquita era muy vaga, me tiraba y entonces yo tengo una de señas y yo se las enseño a mi hija, pareciera que me cortaron así en la pierna, aquí detrás, en los muslos, y era que yo me tiraba las cercas, esas cercas con puya, me las tiraba así como nada y ¡ria! Llegaba a mi casa sangrando con aquellas heridas, pero están sanas si yo me las toco ahora y todo, me recuerdo de ellas y qué pasa, me río, o sea, digo, oh my God, ¿cómo era yo? Y me da risa, no, o sea, ya no me duelen. Ya no me duelen, están allí las marcas, está allí el recuerdo, pero ya no me duelen.
Entonces, en lo espiritual es lo mismo. O sea, si todavía no hemos sanado nuestro corazón de alguna cosa que el enemigo nos vino a perturbar, nos vino a dañar, nos vino a herir, y te recuerdas, y eso todavía te duele, es el momento de entregarlo, mis hermanas, es el momento de entregar al Señor esto. ¿Para qué? Para que esto no siga perjudicando más nuestra relación con Dios. Porque mientras nosotros no perdonamos, tenemos cautivo a la persona que nos hizo el daño, está cautiva. Y nosotros las tenemos presas, y están presos ellos y estamos presos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos recordando de ese daño que nos hizo tanto daño. Entonces es necesario, ¿quién tiene la llave del perdón? La tenemos tú y yo. Es una decisión de perdonar. Decido perdonar a Juanito, a Chanito, a Mengano, a papá, a mamá, a mi hermano, quien haya sido, no importa. Decido perdonar, es una decisión. Y una vez que perdonamos, el Señor es el que se encarga de cuidar nuestros corazones, de entregar eso. Esa persona queda suelta y nosotros quedamos libres y vamos a ser bendecidos. Porque, como les decía, es de bendición el nosotros aprender a perdonar, porque quedamos libres de todo esto. Así que después que termine... También creo que es importante hablar, Sí, ¿verdad? Dice la Biblia en un salmo, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. amén. Entonces, obviamente aquí pues Falta de Rosita perdón provoca puede hablar enfermedades. con una persona de confianza, pues aquí en nuestro grupo pues Amén. está Rosita, está Amén. Angie, o no sé si en sus iglesias locales pueden encontrar una persona realmente de confianza. Y ahí sí, la verdad, sinceramente necesitamos encontrar una persona de confianza porque, como Amén, dijo Ari, ¿verdad? definitivamente. Que luego uno va y tratas de encontrar ayuda y sale peor ¿cómo dice el refrán? Sale peor el tirón que el chirito, no sé cómo es la cosa, pero pues obviamente aquí con la hermanita Rosita, con Angie, vuelvo a repetir a alguien de su iglesia, pero que sea realmente, híjole, es que eso es bien difícil porque no queremos seguir siendo dañadas en esa área. Y si luego tú vas y le cuentas a alguien que tú crees que sí es y pues te hiere más o te da un consejo que no, pues no está peor. Entonces aquí yo, pues a las que sí conozco es a Rosita y a Angie, así que pues con ellas yo pienso que sí pueden ustedes acercarse o podemos, ¿verdad? También nosotras, que me incluyo yo en el equipo porque ya estoy en el grupo, pero sí Amén. hay veces Amén. que Claro que sí. necesitamos hablar Amén. y Mira, esa parte decirlo de Pati, perdón. externar ese dolor, externar ese Amén. sufrimiento y Amén. que nuestros hermanos o nuestra hermana nos ayuden a salir de ese trauma, a salir de ese sufrimiento, como decían nuestra hermana, ¿verdad? Amén. Y como dice la palabra, mientras callé se envejecieron nuestros huesos, pero cuando yo lo declaré, cuando yo lo saqué, cuando yo pedí perdón, pues el Señor me ayudó, ¿verdad? Amén. Entonces, también hay otra película que habla también de la sanidad interior, es la de La Cabaña, en español es La Cabaña, en inglés es The Shop. Es una película muy fuerte, yo lo puedo decir por el tema que toca, pero la forma en que el muchacho, bueno, no quiero spoilerear aquí ni decir, pero nada más voy a decir poquito. La forma en que el personaje, bueno, voy a decir es personaje para no decir más, ¿verdad? La forma en que el personaje Dios lo va sanando, porque realmente él tiene un encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la película, y como Dios lo va sanando y Dios le va mostrando porque él dice, es que no puedo perdonar, ¿cómo voy a perdonar a esta persona si es una malvada, una persona tan malvada? Yo no lo voy a perdonar, decía él, bueno, el personaje. Y entonces se encuentra con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo que lo ayudan a sanar, lo ayudan a ser libre. Yo en mi caso muy personal,
bueno, hay una escena que tampoco quiero, no sé, es que no les quiero spoilerear la película por si la quieren ver, pero hay una escena donde él, bueno, el personaje, pasa por, bueno, sí voy a decir ese cachito nada más, pasa por una cascada de agua y yo cuando vi esa escena y yo en mi interior, yo dije, sí, Señor, yo necesito esa cascada. Y entonces yo sentí como el Espíritu Santo es como una cascada y te limpia y se lleva ese dolor, se lleva esa tristeza, se lleva esa amargura, se lleva ese sufrimiento y entonces el Señor te refresca y eso se lo lleva gracias a que puedes perdonar, a que el personaje pudo perdonar a esa persona que es, o sea, es inimaginable. Yo ni siquiera me quiero poner en lo que le pasó en la película, ni puedo, ni quiero, ni nada, pero él lo pudo perdonar y cada una de nosotras en nuestros propios problemas, traumas cuando nosotros somos capaces de perdonar, entonces es una cascada de agua que el Señor nos lleva y nos limpia y nos guarda, ¿verdad? Entonces, pues Mm. yo también les recomiendo esa película, está muy buena. ¿Cómo se llama? Se llama La cabaña de Chuck. Ah, la cabaña. Ahí yo les recomiendo estas dos porque estas dos películas, siento que Dios me ayudó a sanar mis heridas, ah, mis propias heridas y creo que es bueno también hablar, todo eso, lo que llevamos dentro con alguien más, ¿verdad? Ujú. Tipo terapeuta, tipo psicólogo. Lo que pasa es que luego sí hay psicólogos cristianos o terapeutas cristianos, pero como que te ven un poquito más así alejados, no sé cómo explicar. Y Mm. cuando tú vas con una hermana o así, pues sí, con una hermana, como que lo sientes más cercano, como más Sí. familiar, como que más ayuda, no sé. Entonces, pues, ese es por lo que yo sí prefiero a una persona así, pues conocida del templo, de la iglesia, que sabe que el único que nos puede sanar es Cristo, ¿verdad? Sí. Amén. Sí, con su palabra, ¿no? Y su ejemplo y esa transformación. Sí, amén. Sí, sí, hay que tener cuidado también, me parece. Gracias, gracias, Pati. Sí, para no echarle más, como dicen, más leña al fuego, que te pueden ayudar con sus Sí, propios traumas o así, o ajá. ¿no? Y que hacen más grandes los problemas, o te ayudan a Mm, poder perdonar y transformarlos y entonces tener una vida, sana en ujú. Cristo, ¿no? Que sabemos Amén. que requiere esfuerzo, disciplina, sacrificio, porque no es el camino de Dios. Así de sencillo, ¿no? Y no todos tienen ese camino, entonces hay que ser poder discernir, ¿no? Sí, gracias, gracias, Pati. Sí, Pues, sí. cuando eres capaz de perdonar, bueno, es que no eres tú, la verdad, nunca vamos a ser capaces de perdonar, pero cuando el Espíritu Santo te empodera para poder perdonar, se siente una libertad así inmensa, ¿no? Indescriptible. O sea, ni siquiera yo les puedo decir cómo es que me sentía antes de poder haber podido perdonar a mi papá y después de haberlo podido perdonar. O sea, es como dos Patricias diferentes, Mm. totalmente. O sea, como dos personas diferentes, como bien dijiste tú, Angie, ¿no? Que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa Sí. amargura que decía Arelis, esa frustración, esa de estoy enojada con los hombres, no quiero nada de con los hombres, me caen gordos, o sea, una actitud totalmente agresiva, no, total, o sea, por eso les digo, es un antes y después de Cristo ahí, literalmente, ¿verdad? En mi Sí, vida. amén. Ujú. Amén. Sí, gracias, Pati. Pues no sé si haya alguien más, Mónica, Fabiana, Katy, Rosa, Elsa, Mirta. Nos hace falta escucharlas. No, yo prácticamente cuando oigo hablar de perdón, Ay, yo tengo una triste historia con un sobrino mío, que él es cristiano, fue el primero que se convirtió en la familia. Mi sobrino muy amado, que yo lo amaba demasiado, y cosas que suceden en la familia, él debido a que ya yo salí del país,
mi hijo está en Cuba, mi hijo es el único hijo, empezó a ver como cosa que él era un muchacho de niño muy soñador. Hay una palabra que no me gusta ni decirla, porque para mí es pesada decir esa palabra, pero él empezó a tener contradicción con mi hijo. Empezó unas vacaciones que yo fui a Cuba, me bloqueó de todas las redes sociales de él y bloqueó a mi hijo. Me sentí muy mal. Regresé con ese dolor. Cuando volví a Cuba me sentía de nuevo mal. Y una mañana a la iglesia que yo voy en Cuba, cuando voy, ellos dan un devocional que la iglesia empieza a las 5 de la mañana, que uno puede ir desde las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana es devocional, y yo todos los días me voy a la iglesia. Cuando estoy en Cuba, es el tiempo que más le dedico a Dios, porque aquí veramente nada más que voy los domingos. Ahora mismo yo estoy aquí, yo me pongo detrás de la cámara, porque a esta hora ya yo estoy preparada para dormir, cansadísima de todo el trajín del día. Entonces yo me sentía mal y aún me siento mal. Y le digo a mi pastor en Cuba, ay, pastor, mira, a mí me sucedió esta situación así, así, con mi sobrino. ¿Qué usted cree si yo voy, porque hasta las amistades de él la viró contra mí, y le pido perdón? Le di la explicación de todo al pastor, de cómo yo había sido con él, de cómo surgió todo, y el pastor me dijo, mija, tú no tienes nada que perdonarle. No tiene nada que perdonarle. Él es que tiene que venirte a pedir perdón a ti, porque él fue que te cerró y tú eres su tía, tú eres la persona mayor. Pero después a través yo oigo mucha prédica por las redes sociales y me meto en tantos grupos. Mira, yo estoy en este grupo, estoy en otro grupo en Suiza, que a veces coincide el horario de con el otro grupo, lo que la pastora anda por Cuba. Y yo oí una prédica de el pastor Juan Carlos no me acuerdo bien el apellido, un dominicano, que es para mí es un gran predicador. Y entonces en la prédica esa, ya Dios me habló propiamente, y yo me sentí tranquila, porque ahí sentí que propio me estaba hablando a mí cuando dice que no esté buscando gente, porque ¿qué sucede? A veces hay personas que te dejan de hablar, que se van de tu vida, y tú no le puedes estar cayendo atrás, porque tú estás deteniendo un proceso que tal vez el Señor le está preparando. Entonces tú detienes ese proceso, deja que esa gente se vaya, ora por esa persona. Ora, porque quizá cuando esa persona vuelva a tu vida, ya vuelve de una manera diferente y entiende, hasta, no sé, hasta esa persona reacciona de que ha actuado mal. Porque es como la historia del hijo amado que le dijo al padre, dame toda mi herencia. Y se fue, disfrutó la herencia, se emborrachó, gozó, hizo todo lo que quiso. El padre no lo fue a buscar, él viró solo. Y cuando él viró convencido de que él tenía que trabajar para poder obtener riqueza. No sé, él entendió de que él le falló al padre, lo reconoció. Pero quizás si el padre le hubiera ido atrás, que mira mi hijo, y no le hubiera dado la riqueza, lo que él le dijo, dame toda mi riqueza, estaba deteniendo un proceso que el Señor tenía para la vida de él, porque ya después le entendió de que él falló, y que como él, siendo un hijo de un hombre, de un padre que tenía tanta riqueza, tenía tantos obreros, tenía tanto bienes, él andaba fuera pasando necesidad por pedirle la riqueza al padre, no administrarse bien, disfrutarla, y que después se quedó sin nada. Entonces después tuvo que volver donde estaba el padre y pedir perdón. No sé si me he explicado bien, pero cuando relaciono esa historia con lo que me pasó con mi sobrino, lloro todos los días. Yo digo, un día él va a reconocer que ya él está reconociendo, porque ya él empezó
tiene un poco de orgullo, no sé si orgullo mío también. Él empezó que ya me desbloqueó de Facebook, me desbloqueó de WhatsApp. Yo le escribí un día algo que había sucedido con su mamá, le escribí, me contestó así frión y no sé si yo también estoy llena de orgullo, si yo tengo que escribirle, si yo tengo que estar sobre él, pero él nunca me ha escrito, me ha desbloqueado, pero no me escribe. Y yo tengo ese dolor porque ese es mi sobrino que tanto amaba yo. Y yo digo, Señor, ayúdame, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo comportarme? Y yo me siento mal cada vez que yo oigo hablar de perdón, me toca a mí. Veramente me toca, Amén. porque yo no sé qué hacer. Ay, Mirta. Sí, sabes que, Mirta, creo que has tocado un punto bien importante cuando nos dejamos herir o nos hieren las redes sociales, o lo que nos enteramos que está pasando por fuera, o si estás viendo lo que le está pasando a los demás, pero a mí no, o la ilusión de que todo está bien afuera y conmigo no, y también son armas que usa el enemigo para empezar a crear descontento y amargura en nosotros o en las otras personas. Y bueno, como dice la palabra, ¿no? Pues amar al enemigo y orar por él. Creo que muchas veces lo único que nos toca es orar y Es decir, lo que cuando digo. la persona esté lista, confiar en que el Señor la va a traer. No antes ni después, como tú lo has dicho con el hijo pródigo, ¿no? O sea, el hijo pródigo regresó hasta que el hijo pródigo pues tuvo esa conciencia. Y a veces es eso, si no está de mí, bueno, que por lo menos que mi corazón no se amargue, Señor, ¿no? Y si vuelve a regresar, bueno, tener entonces la capacidad para pues tener una buena palabra. A veces dicen, no va a ser igual, pero Sí. tampoco hay que tratar, como nos decía Arelis, ¿no? Sin compasión, que esa es una Porque palabra yo también bien, entiendo, bien. discúlpame, yo entiendo que si, por ejemplo, lo que yo he entendido por lo que he estudiado y por lo que he meditado, que si yo voy detrás de mi sobrino, yo freno un propósito que Dios tiene para su vida, porque a lo mejor Dios lo quiere hacer racional, porque Él no es así conmigo mío, conmigo sola, Él es así con muchas personas. Y entonces, quizás yo voy a frenar el propósito y el proceso que Dios está haciendo en la vida de él, porque tal vez Dios lo está procesando, no conmigo sola, con muchas personas, porque esa es su característica. Y a veces me dan deseo de llamarlo, de decirle cosas, pero no sé qué hacer, no sé. Solo le pido al Espíritu Santo que sea Él que me ayude el Señor. Sí, así es. Siempre dicen que cuando nos acercamos a alguien más, pues hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Que sea él el que hable de espíritu a espíritu, no de carne a carne, porque ahí es en donde perdemos los demás y pues es diferente la relación. Pero bueno, no, pues seguimos aquí también en oración por nuestras relaciones que todos tenemos por ahí, ¿no? Y ser fortalecidos en perdón. Y pues bueno, no sé si alguien quiera, pues decir algo más o ya vamos por ahí, tú dices, Rosita, si alguien quiere, pues compartir más, algo más, de la palabra de hoy, o si por ahí vamos, cerrando. Creo que Rosita está, ¿nos escucha, Hola, Rosita? Creo que no, solo la vemos. Mm, Tengo Ya. No sé si Katy, Fabiana, Moni. hermana Angie. Sí. Quería pedirle perdón a todas, a Rosita, y a todas mis hermanas, a todos. En la semana pasada me quedé dormida. Gracias a Dios que no dejé el micrófono abierto, porque ronco como un dinosaurio herido. Así que imagínense la risa que les habrían entrado a ustedes en medio de la prédica y todo, porque me he Ay, quedado dormida. Entonces quería pedirles perdón. Y yo digo, gracias, Señor, porque me has iluminado. Cerrar, cerrar el, cerrar el micrófono, ¿te imaginas? Roncando a pata suelta.
Ya, ya. Ay, Hoy. Sí, escuchan, ¿me escuchan? sí, Ahora sí. Rosita, sí, sí. Ok, Y nos estaba diciendo que- Rosana que se disculpaba de que se quedó dormida la vez pasada. oh Pero sí, sí, Rosana, no te preocupes, mi hermana. Yo, no, yo escucho un ronquido. Yo sí lo sí, escuché. Ay, a ver, Katy, oye, Katy, ay, mi bella. Yo me imaginaba Eso como Homer nada. Simpson. mira, yo creo que verdaderamente eh, eres tú la que tienes que estar en paz con el Señor, ¿me entiendes? Si tú Amén. no tienes absolutamente nada en contra de Él, tú tienes que estar en paz, mi hermana, contigo misma. Y Dios va a preparar el tiempo, el momento, donde ya sea, hay veces nos toca que ir nosotros a ellos, aunque nosotros no hayamos causado el problema o causado la herida, a veces es como la puerta que tenemos como para ir a esas personas y ayudarlos también a que sean sanos. Nos toca a veces nosotros decir, mira, yo no sé, porque, o sea, tú no le has hecho nada, pero él se siente No, ofendido, no sabemos de qué. Entonces, es como decirle, mira, yo no sé, o mandarle un mensajito, mira, sobrino, tú sabes cuánto yo te he querido todo este tiempo y verdaderamente hablarle así, el enemigo se ha encargado de querernos dividir, pero mira, mi hijo, como le llames, mi sobrino, si tú sientes que yo te ofendí en algo, perdóname. Si tú crees que yo te ofendí en algo, perdóname. Y ya, ¿me entiendes? Y dejar que el Señor... millones de veces, porque varias veces él lo hacía, millones de veces yo le hablaba y le decía, si yo prácticamente fui a los pies de Cristo por ti, ¿qué ejemplo tú me das? Porque él fue el primer convertido en mi familia. Ajá. Oh, mira tú, entonces, amor, ya, si tú ya lo perdonaste, si tú ya le dijiste, entonces es ahí donde se deja y Dios es el que va a tratar con quién, con la vida de él. Ya yo se lo Tú he dicho varias veces. Sí, estate tranquila y en paz y que el Señor trate con su vida. Tú ya hiciste tu parte, creo yo. Así, sí. Amén, sí. Incluso cada vez que él me mandaba de esos mensajes ofendiéndome, yo le respondía bíblicamente con la palabra, bueno, porque amor, siente yo le paz, siente paz en eso. Esas cosas suceden. Mira, un caso similar pasó en nuestra familia cuando mi suegra estaba viva. Vino un sobrino de él de California acá acá a Miami. Y yo me recuerdo que en ese tiempo yo era novia de mi esposo. Y ese día que yo llego a la casa de mi novio, que en ese tiempo era mi novio, Alejandro, ese día él está llegando, yo llego, él llega y nos conocemos ese día, nos presenta. Y ese día este hombre venía de California con un divorcio, un desastre su vida, pero bueno, Dios permitió ese momento, yo le hablé de Jesús, ese día él aceptó a Jesús con lágrimas porque venía súper destrozado y toda la cosa, recibió a Cristo, vaya, una bendición que él haya venido para acá. Mira, nosotros lo ayudamos, lo bendecimos, lo llevamos a la iglesia, él iba a la iglesia, él estaba contento. Él se consiguió un trabajo, súper trabajo, y porque es un hombre muy inteligente y todo. Pero lo que les quiero decir con esto, que cuando en la iglesia tocó el asunto del diezmo, para él eso fue como que le metimos un puñal, una cosa horrible, pero horrible cuando se tocó la cosa de los diezmos. Y aquel muchacho se alejó de nosotros, se alejó de nosotros, se ponía celosísimo cuando venía su mamá a ver a su hermana y mi suegra sufría porque dice que lo amaba igual, dice, es como un hijo para mí. Entonces las dos hermanas sufrían porque él se volvió horrible contra la familia, pero tan horrible que les quiero decir que cuando murió mi suegra, miren, no llamó a sus primos para darles las condolencias. No, no, si vino su hermana, que para su hermana, mi suegra era su mejor amiga. Eran inseparables. Y cuando vino su hermana aquí a ver a su hermana muerta, él no se apareció. Mira cuánto rencor y cuánto resentimiento en el corazón del muchacho. Estaba su mamá aquí, no se apareció, no quiso venir a ver a la mamá, no quiso ver. Una cosa que nos quedamos nosotros, dijimos, pero ¿qué cosa es esto?
¿De dónde viene el resentimiento y qué si no le hemos hecho nada más que amarlo, ayudarlo y qué sé yo? Pero él se volvió contra nosotros, vaya, de una manera horrible, horrible, que es hasta la fecha y no sabemos, él no quiere saber nada de nosotros, nada. Y entonces la hermana de mi suegra sufre, porque para ella, ¿me entiende? Su hermana, como les digo, era una cosa grande en su vida y que por ese lado ellas se hablaban y le decían, tú sabes, no te preocupes, le decía a mi suegra, yo no tengo nada en contra de él. Qué pena me da, ¿me entiendes? Su forma de actuar y que se comporte contigo de esta manera, pero esté en las manos del Señor, hermana, no sufras por eso, le decía a mi suegra, porque su mamá sufría y sufre todavía. Sufre. Es el punto que ahora mismo, su mamá no le habla. ¿Por qué? Porque se hirió tanto de que no viniera cuando ella estaba aquí en el funeral de su hermana. No. Entonces, su mamá no le habla. Mira hasta dónde llegan las cosas, qué cosa más terrible, cómo Satanás coge fuerza en el corazón del hombre. Por eso que el Señor hace tanto hincapié en que nosotros perdonemos, en que nosotros soltemos eso, porque si no se te convierte en una raíz de amargura. Y es lo que el Señor quiere evitar en nosotros, a que esa raíz se apodere de nosotros al punto, como les decía, que interrumpe nuestra relación con Dios. Soltamos todo eso en el nombre de Jesús y somos libres, porque Dios nos llama a libertad. Y esta palabra es para eso. Linda palabra, Arelis, verdaderamente, porque nos trae a recordar estas cosas y mantener. Mira, nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos en un espíritu de perdón todos los días. Porque si no es el hijo, es el marido, si no es el marido, es el vecino, si no es el vecino, el de la calle, que vas por allí y de repente te dijo una grosería. Que nosotros tenemos que vivir en un espíritu de perdón. Así decir. Así que lo que pueda haber, lo que haya, hay que soltarlo. Hay que soltarlo en el nombre de Jesús y vivir en ese perdón que el Señor nos está hablando en esta tarde. Así que no sé que quiere compartir. Estas mujeres que nos encanta escuchar todo el tiempo, que no las oigo. Rosita, Elsa está callada. Fabianita, ¿qué pasó con Fabianita? No sé. Están ocupaditas, están ocupadas. Hola Rosita, hola chicas. Hoy Hola. estaba en cama hasta recién, por eso no puse la imagen, no puse la cámara. Me siento muy agotada, me siento medio mal, no sé si estoy por resfriarme o qué. Por eso no puse la cámara, pero qué hermosa palabra, ¿no? Y la verdad que es un tema la de los hermanos mayores en la iglesia y la del perdón, que es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Amén. Pero yo creo que tenemos que fortalecer nuestro corazón frente a las cosas que nos dañan y no nos gustan, pensando siempre que nada vale la pena negociar la intimidad con Dios y nuestra relación con Él. Si hay algo que rompe nuestra relación con Dios, no se lo podemos dejar permitir al enemigo que lo arruine, ni a nuestra casa. Tenemos que decidir y elegir perdonar. Como elegimos tomar un remedio, por más feo que sea cuando estamos enfermos, elegir soltar perdón, porque los sanados somos nosotros. Y profundizar en la intimidad con Dios, porque la Biblia misma en el Padre Nuestro también nos dice que para recibir perdón debemos perdonar. Nuestro Padre que está en los cielos nos perdona si perdonamos. Y claro que no nos gusta, nuestra carne no nos gusta, pero es una decisión, no una emoción. Si esperamos sentir, estamos en el horno. Nunca vamos a sentir perdonar a aquel que nos agravió, que nos insultó, que nos lastimó, que una y otra vez nos defrauda. Nunca vamos a sentir perdonarlo. Tenemos que decidir por ser sanas nosotros, así como quien decide tomar un remedio. Elegir el perdón para poder ser sanas nosotros y brindar esa sanidad a otro, porque nadie puede ser un hermano mayor en la iglesia ni dar a otro lo que no recibió primero. Si nuestro corazón está lleno de amargura, damos amargura. Si nuestro corazón es legalista y religioso, así vamos a presentar el Evangelio.
de esa misma manera, porque vamos a dar lo que vivimos. Nadie va a dar amor, gracia, perdón, si no lo experimenta de primera mano. Ujú. Nadie puede hablar de un buen plato, de una buena torta, de lo sabrosa que es si no la comió. Amén. Amén, amén. Amén. La percepción que tenemos nosotros de las cosas que vivimos no es la misma que cuando las experimentamos de primera mano. Yes. Pero siempre tenemos que entender que no hay pecado, pecadito, pecadote, hay pecado. Y si algo Amén. te separa de la presencia de Dios, no vale la pena negociar. Tenés que Amén. sacarlo de tu vida. Así mismo es. Bendiciones, mi hermana. Amén, corazón, que te mejores. Gracias, hermosa la palabra, preciosa. Preciosa, preciosa. Amén. No sé cómo. Amén, mis hermanas. Pues no sé si hay alguien más o ya vamos pues finalizando con una oración. Pues a quien le toque orar le pedimos que ponga, bueno, las peticiones de salud de nuestras hermanas, Amén. todas, pequeñas o grandes. También la parte de fortalecernos en el perdón, lo que tengamos que perdonar, hay que quedarnos con esa tarea. A nuestra hermana Mayra, que, bueno, ya de estar o ya de saber, y pronto nos darán la noticia de que sí pasó el examen Todavía la de llamada. ciudadanía, por nuestra hermana Rosana, que siempre está en nuestro corazón, Moni, Rosa, Fabiana, Mirta, Patti, Arelis, pues todas estemos. Nancy también, que anda muy activa, pero que el Señor trae cosas nuevas para ella y buenas y la está formando. Entonces, bueno, te voy a pedir, Arelis, si por favor nos puedes, pues, despedir en oración. Gracias, Ok. Arelis. Gracias por todo. Bueno, primero que nada, gracias a todas las que compartieron y dieron su comentario. Dios, gracias por permitirme estar aquí con mis hermanas hoy. Gracias por usarme. Espero que sigas trabajando en nosotras, que tu Espíritu Santo siga guiándonos y que nos sigas mostrando todas esas heridas que aún no nos hace falta sanar, que nos pongas en nuestro corazón a las personas que todavía nos falta perdonar y pues que nos sigas guiando y que podamos ser sanos para que podamos dar un buen fruto, para que podamos construir una iglesia que te agrade y pues que podamos tener una buena relación contigo. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo y que es Rey de Reyes. Eh, También te pido por mis hermanas que están atravesando problemas de salud. Por favor, tenlas en, en, en- en tu gracia y que puedan sanarse pronto. Y por cualquier otra petición que mis hermanas tengan en su corazón. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Gloria a Amén. Jesús. Gloria a